El eco de un planeta muerto tenía memoria. El silencio no era ausencia, era una paciencia milenaria que había aprendido a fingir sueño. La nave alienígena navegó esa quietud como quien atraviesa un cementerio de estrellas, sin prisa, con el respeto calculado de quienes nunca han conocido el fuego. Desde el casco reflectante, la tripulación observó lo que parecía ser la ánima residual de un mundo reducido a nombres en archivos y coordenadas en mapas de campaña. En el puente, las pantallas proyectaban estadísticas. En la oscuridad entre lecturas, el universo parecía seguir en pausa. La nave descendió en crujidos, con motores que chispeaban contra el polvo en capas que no habían conocido viento en décadas. Los sensores encontraron estructuras, ruinas, restos de defensas minadas y cielos que no respondían. Lo que debería haber sido una tarea de limpieza, un chequeo rápido para confirmar extinción, se convirtió en un ejercicio de formas y sombras, pequeñas luces que parpadeaban lejos del alcance de las cámaras. Calor residual en cenizas que no tenía explicación. Los alienígenas inspeccionaron con probetas, con drones de seda y pequeños escáneres, anotaron, archivaron, etiquetaron. Todo eso cambió cuando uno de los escáneres captó un pulso rítmico, apenas un susurro de energía que repetía un patrón mucho más complejo que cualquier anomalía natural. La onda era como un latido. No era la maquinaria. No era el reflujo térmico. Tenía una cadencia que insinuaba origen consciente. El comandante alienígena, de ojos facetados y pensamiento en constelaciones, reculó frente a la cifra. Las coordenadas llevaban a una garganta de metal medio enterrada donde un generador viejo luchaba contra el tiempo, luces apagadas, cables corroídos. Y una placa con grafitis que nadie reconocería por la antigüedad de la lengua humana que aún insistía en brillar. El latido no fue lo único que la nave encontró. Hubo rastros de perfumes en la atmósfera, trazas químicas compatibles con alimentos cocinados, un registro sonoro residual que, al desplegarlo en frecuencias, reveló un patrón que parecía absurdo y contradictorio. Un canto de cuna. Los alienígenas intercambiaron lecturas con prudente incredulidad. ¿Cómo era posible que una especie catalogada como extinguida siguiera hibernando bajo polvo y hierro? Había que entender si era una trampa, un virus de memoria o un resto de programación arquitectónica. Mientras tanto, en el borde de la ciudad, una figura recortada contra una pared de concreto arrancado y óxido alzó la vista hacia la bóveda sin estrellas. Era humana, el comandante que había heredado mandos y memorias, cicatrices físicas y morales. Su semblante no era el de quien espera ayuda, era el de quien ha aprendido a mirar la muerte a los ojos y a fingir compañía. Había un pequeño faro improvisado en sus manos, una luz que no requería mucha energía pero que, para el observador externo, tenía la persistencia de una promesa. A su alrededor, máquinas reparadas con dedos que conocían la técnica y el olvido, trampas que no eran para caza sino para aviso. Humanos enterrados por urnas de silencio, pero aún en guardia. El primer contacto visual entre observador y observado fue breve y sin teatralidad. Una cámara alienígena atrapó la figura humana y envió una secuencia comprimida. El algoritmo la catalogó como anómala, luego como posible peligro, y finalmente, por error del sistema o por curiosidad, la clasificó como activo. Los alienígenas acercaron un dron. Desde el lado humano, una torre de antenas resucitó su vieja radio, enviando una serie de pulsos que no eran tan primitivos como parecían. Era un saludo, yes, pero de otro tipo, temporal, íntimo, calibrado para atravesar antiguas frecuencias, para despertar recuerdos. El dron nos miró. El dron recibió la señal. El dron escuchó el latido. Llegado ese momento, la nave alienígena confrontó una posibilidad que sus archivos no contemplaban. La supervivencia no era solo biológica. Era íntima. Era memoria en estado activo. Era una forma de vida que había tejido su existencia en canciones, en pequeños rituales de luz, en el roce de manos para encender fogatas, en la costumbre de preservar nombres.
Los alienígenas, en su arrogancia de especie triunfante, no habían entendido cuán profundamente podía persistir una cultura en las grietas de la Tierra. Habían contado huesos, no historias. Habían hecho listas, no panteones. El comandante humano se mantuvo inmóvil cuando el dron se aproximó, como si el gesto no fuera sorpresa sino una forma de comunión rémora. Sus dedos temblaban apenas cuando sujetó un objeto diminuto, un cilindro de metal con una grabación dentro, una cápsula de voz. Lo gritó el cielo sin sonido ni ruido, abrió el compartimiento y, con manos que conocían el frío de cenizas y la calidez de un hogar que ya no existía, lo sostuvo contra el brillo del faro. El dron lo proyectó en su mente mapeada y el puente alienígena vio, por primera vez, un retazo de humanidad que no eran datos, un collage de risas y llantos, un piano desafinado en un salón que murió. La voz de un niño llamando a su madre, la bíblica sucesión de platos y mesas. El simple acto de escuchar convirtió la curiosidad alienígena en incredulidad dolorosa. Sus ojos compuestos intentaron descifrar algo que no cabía en sus taxonomías: intimidad. Los humanos no eran solo números ni recursos, eran discontinuidades que se sostenían unas a otras con ternura. Era posible que esa ternura, ese hilo fino, hubiera sido la clave de su supervivencia. La nave alienígena registró, en sus servidores, una etiqueta nueva: intrínseco, imposible. El dron retrocedió con la documentación. El puente se llenó de debate silente, de posiciones que hasta entonces habían sido morales y ahora eran personales. El comandante alienígena, por primera vez desde su entrenamiento, experimentó lo que su cultura llamaba desorientación social, la sensación de que la realidad se había modificado sin permiso. Si la orden era limpiar, ¿cómo se actúa ante lo que sonríe a la memoria? They heard a heartbeat where there should have been silence. La nave permaneció en órbita mientras se despejían sondas más finas. Su sombra proyectó sobre la ciudad un rectángulo que parecía una página en blanco, y dentro de ese hueco se encontraron historias tan densas como una mina. Las sondas cartografiaron habitaciones donde colchas estaban dobladas con cuidado, álbumes amarillentos, cadenas con fotos metálicas. Había rituales de cocina detenidos en el acto, platos aún calientes que los sensores interpretaron como anomalías térmicas. Los alienígenas, acostumbrados a la eficiencia y a la lógica fría, se confrontaron con actos cuyo sentido era eminentemente humano: preservación por amor, costumbre que trasciende el cálculo. En la cubierta de un refugio semienterrado, el comandante humano presionó la palma contra una pared cubierta de nombres escritos con tinta que ya se desvanecía. Aquellos nombres no eran listas de soldados, eran canciones, familias, pequeñas cuentas de vida. Un sonido como el roce de una cuerda tibia marcó la atmósfera, una grabación antigua, apenas un susurro de piano, la melodía de una casa que aún creía en mañanas. Cada nota era una brújula, cada acorde, un mapa que hablaba de patios húmedos, de olores de café, de manos que peinaban cabello al alma. La melodía atravesó el aire oxidado y, como si se tratara de un puente, conectó la sala del refugio con la línea de visión del dron. En el puente alienígena, lecturas se volvieron a etiquetar y a reinterpretar. Mientras la tripulación discutía en tonos mesurados, un analista proyectó una reconstrucción, una escena doméstica, con la mano de una mujer colocando comida en un plato para un niño que corría. Los alienígenas repasaron la reconstrucción una y otra vez, incapaces de trascender la emoción mínima que les provocaba la imagen. Sus sistemas podían simular empatía, pero nunca la habían vivido a esta escala: la dedicación pequeña, obstinada, de un ser para con otro. Todo eso desafinaba sus convenciones tácticas. En el suelo, el comandante humano emprendía su propia arqueología de los corazones. Descubrió un mural pintado por manos temblorosas que no buscaba impresionar, buscaba recordar. Un dibujo de un planeta azul, con un círculo amarillo en una esquina que representaba un sol, una ciudad delineada a lápiz. Había nombres escritos junto a cada figura entrelazada. El comandante tomó una mecha de cabello trenzado, envuelta en una tela, y la colocó en un pequeño cofre de metal.
La acción no tuvo un propósito práctico en términos bélicos, pero en ella se concentraba una energía que había mantenido a la comunidad viva, la costumbre de guardar lo que dolía. La nave alienígena decidió, entonces, modificar su enfoque, lo que comenzó como recolección cambió a observación prolongada. En una sesión de recepción, proyectaron una simulación de la posible evolución humana si el contacto fuera inmediato, reacciones variables, resistencia calculada, acuerdos posibles. Pero los datos empíricos que llegaban del planeta desafiaban esa matriz. No era una resistencia basada en artillería. Era una resistencia tejida en la intimidad. Los humanos habían aprendido a sobrevivir con menos recursos, menos techo, más historias. En su soledad, habían convertido el amor en fortaleza. La decisión de los alienígenas fue inevitable si su cultura era la que había traído a sus líderes a priorizar orden sobre incertidumbre, intervenir con superioridad. No lo hicieron por crueldad explícita. Lo hicieron porque era más simple y porque sus matrices de poder no podían tolerar una anomalía que se negaba a entrar en su clasificación. Prepararon una operación quirúrgica que debía neutralizar la resistencia sin destruir lo que no representaba un valor estratégico inmediato. Planearon bombardeos precisos sobre puntos clave con la intención de cortar suministros y, con ello, asfixiar el corazón de la resistencia. Creyeron que la intimidad humana colapsaría como una estructura sin alimento. Pero subestimaron la densidad de lo íntimo. Donde planeaban choque, encontraron tejido. Las fogatas improvisadas se transformaron en hornos de estrategia. Los libros resguardados se volvieron mapas de rutas, las canciones en códigos para movimientos sincronizados. Los humanos aprendieron a convertir lo que era sentimental en ventaja táctica. No con astucia planificada, sino con la misma ingenuidad que los había salvado, improvisando, adaptando, usando la nostalgia como blindaje. Cada pañuelo con un nombre cosido en la manga se transformaba en un emblema de resistencia. Cada foto escondida bajo el casco se volvió combustible emocional. El primer bombardeo llegó una madrugada de cielo naranja. Las valvas cruzaron la atmósfera con un sonido como de garras mecánicas rasgando una cortina. Las explosiones no solo rompieron estructuras, quebraron recuerdos. El muro de una escuela se desmoronó y salió al descubierto una pizarra con números y una fecha, el recuerdo de un primer día de clases congelado. Un padre, que no era soldado sino un conductor de reparto, se lanzó entre los escombros para salvar un cuaderno con dibujos de su hija. Se quemó las manos y, aún así, sostuvo el libro con ambas palmas. El gesto no fue heroico en la lógica de las cámaras, fue puro amor. Para la resistencia, esos gestos formaron una mitología. Para el invasor, fueron datos desconcertantes. En las horas que siguieron, la comunidad humana mostró una capacidad de resiliencia que desafiaba la estadística. Se dividieron en células que eran a la vez familias y unidades. Había curanderos que improvisaban hospitales en sótanos, maestros que enseñaban tácticas a la luz de velas, ancianas que cosían uniformes mientras contaban cuentos que instruían. La guerra humana tomó forma con rituales, un minuto de silencio no era solo para honrar, sino para sincronizar respiraciones antes de emboscar patrullas. Una canción de cuna se convertía en marcador temporal para ataques coordinados. La intimidad se transformó en un lenguaje operativo. El comandante humano asimiló pérdidas con una gravedad antigua. Perdió a su hijo en un ataque de precisión. No fue un solo evento, fue una lluvia de nombres que dejó heridas que no cicatrizaban del todo. En la noche que siguió al ataque, se sentó junto a un fuego y sostuvo una camisa quemada contra el pecho como si pudiera escuchar la voz debajo de la tela. Era un momento de dolor concentrado, una ancla de humanidad colocada en medio del campo de batalla. No hubo lágrimas ostentosas. Hubo silencio que se volvió acto, juramentos hechos con la firmeza de quien promete no olvidar, no permitir que los nombres se borren.
Este fue uno de los anclajes de memoria que mantuvieron a la población de pie. Otro apareció cuando, tras una incursión, encontraron un viejo piano en la ruina de un teatro. Sus teclas estaban polvorientas, rotas, pero había manos que no habían olvidado a tocar. Una mujer, de voz gastada por la fatiga, se sentó y tocó una melodía que resonó entre las paredes agrietadas. El sonido no transformó el campo de batalla, lo humanizó. Y la humanización resultó ser una forma de estrategia insospechada. Los soldados que escucharon bajaron la guardia, y en ese respiro los defensores encontraron oportunidad. Para los alienígenas, esos episodios eran variables fuera de sus simulaciones. Aplicaron más fuerza, bloqueos orbitales, ataques localizados, neutralización de corredores de comunicación. La técnica fue efectiva en principio. Las líneas de suministro se cortaron. Algunas células cayeron. Sin embargo, en la oscuridad creada por la presión, nacieron chispas que no se esperaban, la invención rápida, la adaptación desesperada, la integración de cultura con guerra. La defensa humana evolucionó de improvisación a método, y el comandante humano se convirtió en la encarnación de esa evolución. En una noche de lluvia de micrometeoritos, los líderes de las células se reunieron en un sótano convertido en santuario. Allí, desenrollaron mapas hechos con retazos, y el comandante trazó una maniobra que no era solo táctica, era simbólica. Buscarían recuperar la torre de telecomunicaciones, no por su valor material, sino porque desde su cima se vería la ciudad como un todo y porque alguien podría colgar algo que dijera estamos aquí. No era una bandera para reclamar territorio. Era un faro para la memoria. La operación combinó jóvenes con ancianos, técnicos con bibliotecarios, y detrás de cada uno iba una historia que alimentaba el valor de la acción. Cuando la maniobra inició, se vio como la unión de lo íntimo con lo combativo transformó la escena. Los atacantes llegaron como una marea calculada, los humanos respondieron con tácticas improvisadas que se apoyaban en el conocimiento local, túneles que solo ellos conocían. Puertas que se abrían con una secuencia aprendida en juegos infantiles, códigos que solo los abuelos recordaban. En el corazón de la batalla, una niña apareció sosteniendo una lámpara de aceite. Nadie le dio orden, ella siguió el acto ancestral de traer luz. Su figura en la penumbra se volvió símbolo. Los alienígenas, desde arriba, observaron con una mezcla de extrañeza y creciente alarma. La torre fue tomada. No sin costo. Varios cayeron. Se exigió sacrificio en términos crudos y concretos, vidas entregadas para obtener vista, para poner un mensaje visible desde la órbita. El comandante humano ayudó a deslizar los cuerpos fuera de la vista, y entre la lluvia de cenizas y ruido, entonó nombres con la cadencia de quien lee una lista de esperanza. Fue otro anclaje de memoria, la enumeración de pérdidas que reafirmaba la identidad. En una ventana que miraba al cielo, izaron un estandarte hecho de retazos que llevaban nombres bordados. Cuando los sensores alienígenas lo captaron desde su órbita, no vieron solo tela. Vieron la persistencia de la humanidad en forma tangible. Los invasores reaccionaron con ira medida. En su voluntad de extirpar lo que no comprendían, planearon un ataque mayor, una demostración de fuerza para aplastar lo que consideraban un núcleo de resistencia. Reunieron elementos tecnológicos que habían probado en otras guerras, confiando en que la superioridad numérica y material sería suficiente. Pero para cuando lanzaron su ofensiva, la resistencia humana ya no era un conglomerado improvisado. Era un pueblo reunido alrededor de su memoria. Las armas no cambiaron la realidad de los nombres. Las bombas no borraron las fotografías. Y en medio de la ofensiva, una señal cruzó la ciudad, un archivo de voz que repetía nombres, fechas y fragmentos de canciones. Fue transmitido a todas las frecuencias disponibles para que, incluso en la caída, los registros persistieran como testimonios. La ofensiva alienígena fue una tormenta diseñada para fragmentar.
Los cielos se llenaron de artefactos brillantes que proyectaban sombras afiladas sobre la tierra. La maquinaria del enemigo parecía respirar eficiencia y desdén. Pero la resistencia humana, ahora tejida en actos de memoria, respondió con una ferocidad que no era solo rabia, era voluntad concentrada. No venían solo a pelear por suelo, venían a pelear por nombres que valían más que mapas. El primer choque fue un coro de explosiones y llanto. Las estructuras monumentales se dieron como si fueran páginas quemadas. Equipos humanos, encabezados por el comandante, se movían con la precisión que da la desesperación y la práctica cotidiana. Utilizaban artefactos recuperados y trampas improvisadas que convertían el terreno en guión de sorpresa. Las tropas alienígenas, acostumbradas a enfrentar ejércitos convencionales, hallaron en la ciudad un laberinto de intenciones, cada casa podía ser una trampa, cada calle una estrategia. Y detrás de cada gesto, una historia que lo justificaba. En el centro del conflicto, el comandante humano lideró una maniobra que buscaba más que destruir, buscaba exponer una verdad frente a la vista alienígena. Atacaron una columna de suministro enemiga con una coreografía que mezclaba técnica militar y ritual. El paso de los atacantes estaba marcado por canciones, por la lectura de cartas de seres queridos, por el encendido de velas que servían tanto como marca como inspiración. Los soldados llevaron fotos pegadas en sus uniformes. Cada imagen era un recordatorio de por qué estaban allí. Lo que para las máquinas eran variables, para los humanos era identidad. El fragor de la batalla fue también confrontación de percepciones. En el puente del principal buque alienígena, la tripulación observó estadísticas cambiantes y notó que la moral de su oponente no se quebraba con la destrucción de infraestructura. Analistas buscaron patrones, ¿qué factor impulsaba esa resiliencia? Un oficial proyectó un mapa emocional, todas las ubicaciones donde se habían registrado actos de memoria colectiva correlacionaban con picos de resistencia. La conclusión, aunque disonante para su lógica, era simple: la intimidad humana alimentaba su capacidad de luchar. Las bajas crecieron por ambos lados. El comandante humano observó la cascada de pérdidas y, en un momento de calma relativa, recordó a su hijo. Fue un anclaje íntimo. Revisó una pequeña grabación en la que el niño le pedía que nunca olvidara una historia inventada en tardes de lluvia. El comandante cerró los ojos y pronunció el nombre en un murmullo que era más un ritual que una oración. De pronto, no estaba liderando una operación fría, estaba cumpliendo una promesa heredada. Ese recuerdo se convirtió en mapa, una estrategia que sacaba fuerza de los lazos, que convertía el duelo en estrategia. La batalla tomó un giro cuando los defensores ejecutaron una maniobra nunca antes registrada en sus sistemas, un ataque de saturación cultural. No se trató solo de armas, fue una invasión de memoria. Los humanos liberaron transmisiones simultáneas que transmitían historias, nombres, sonidos de festividades interrumpidas y promesas. Las olas de señal saturaron los sensores alienígenas, interfiriendo con sus comunicaciones y obligando a la maquinaria a pausar y procesar. En esos instantes, los operativos humanos aprovecharon la confusión para asestar golpes críticos. Se decía, con asombro y dolor, que la cultura había sido el arma más devastadora. Desde la órbita, el buque insignia alienígena reaccionó con todo su poder, rayos concentrados que buscaban limpiar el tejido humano. El suelo se iluminó con líneas que parecían pintadas por fuego. Aeronaves humanas se arremolinaron como aves bajo la tormenta, llevando cargas que explotaban con precisión simbólica, colocar banderines, desenterrar cápsulas conmemorativas, asegurar puntos desde donde los nombres podrían ser transmitidos nuevamente. La guerra se volvió liturgia. En un momento crucial, la nave alienígena alineó un arma de aniquilación que podía volar la ciudad en una sola exhalación. Sus cálculos indicaban que, con ese golpe, el núcleo de la resistencia sería cortado de raíz. La decisión de disparar no fue tomada a la ligera, era la traducción de su cultura en política. No se podía permitir que una anomalía persistiera. Sin embargo, justo cuando el arma cargaba, varios elementos alteraron la ecuación.
Habitantes que no eran combatientes aparecieron en la calle con pancartas improvisadas, con fotos lanzadas al viento, con objetos que no servían como escudo pero que sí servían como testimonio. La imagen se proyectó hacia el espacio como una confesión, no eran solo números. Eran historias. Era la suma de voces y nombres. El comandante alienígena, en su puente, experimentó por fin algo cercano al entendimiento humano. Observó las proyecciones y sintió, no la emoción en sentido humano, sino una correlación, donde había amor, la probabilidad de resistencia aumentaba. No fue una epifanía mística. Fue reconocimiento. Lo que siguió fue lo que los registros llamarían un error, la demora. No fue una falla técnica. Fue el tiempo que la conciencia alienígena tomó para procesar una información que contradecía su arrogancia. En esa pausa, la maniobra humana culminó. El arma del buque alienígena fue neutralizada por una explosión en el núcleo de mando, un sacrificio que fue tanto físico como simbólico. Un grupo de humanos, liderados por la figura del comandante, había infiltrado las defensas en un acto de entrega deliberada. No buscaban escapar. Buscaban ganar tiempo para que la transmisión final viajara y para que nombres e historias quedaran grabados en un archivo inadvertido dentro del sistema enemigo. Lo que a primera vista pareció una pérdida desesperada, se convirtió en la chispa que incendió la percepción alienígena. La nave sintió el acto como una disrupción ética, dentro de sus registros se alojó la voz de un padre llamando a su hijo, el llanto de una hija pidiendo una ficha de juego, la melodía de un himno que hablaba de tierras antiguas. Esos sonidos, antes procesados como distorsión, comenzaron a generar correlaciones inesperadas en sus sistemas, patrones de protección, ecos de reproducción social, señales de empatía. La tripulación alienígena registró la sorpresa en sus rostros múltiples. Fue la primera vez que reconocieron sensibilidad allí donde solo habían buscado depredación. El resultado fue un triunfo con precio alto. La ciudad quedó en ruinas mayores, los cuerpos cubrieron calles que antes eran patios, y la torre de telecomunicación sobrevivió como un esqueleto abierto al cielo. Pero lo que la victoria no pudo borrar fue la transformación de la invasión en comprensión. El enemigo ya no veía solo objetivos, veía nombres que se negaban a ser borrados. La victoria humana fue parcial en lo material, total en lo simbólico, habían ganado la narrativa. La aurora después de la batalla fue un matiz que no cabía en planos militares, era una paleta de renovación. Entre escombros y ceniza, hubo manos que plantaron semillas. No por cálculo ecológico, sino porque plantar era un acto de fe que decía, seguimos. Las ciudades que habían sido aradas no renacieron de golpe, renacieron de gestos discretos. Talleres se levantaron en viejas cafeterías, un órgano fue reparado en una iglesia derruida, y una fábrica transformada en biblioteca comunitaria empezó a emitir lecturas al amanecer. El comandante humano caminó por las calles con la lentitud de quien cuenta los pasos de los caídos en su memoria. Donde antes había gradas, ahora había placas improvisadas con nombres que brillaban a la luz de la mañana. En el centro de la plaza, una nueva estructura se erigía, no una fortaleza, sino un monumento de objetos recogidos, fragmentos de vida. Labores comunitarias reconstruyeron puentes con manos que sabían soldar y cantar al mismo tiempo. El dolor seguía presente, pero la acción cotidiana lo domesticaba, la molienda de granos, la clase de matemáticas para niños sin escuela, la reparación de antenas que volvieron a emitir canciones. En el espacio, la flota alienígena permanecía en vigilia. No se retiraron de inmediato. Había ahora una nueva dinámica, observación con respeto forzado. El comandante alienígena ordenó que se archivaran más datos, que se estudiaran las comunicaciones y que se intentara comprender la función de la memoria como motor social. Algunos de sus oficiales quedaron obsesionados con las pequeñas piezas de la humanidad, un cuenco de cerámica pintado, una fotografía de aniversario marcada con una fecha. Una grabación de voz que repetía un nombre como si fuese un talismán. Su cultura, estoica y funcional, comenzó a ampliarse por la introducción de estas variables desconocidas. En la plaza central,
Los niños corrieron entre las ruinas como si jugar entre escombros fuera un desafío de magia, transformar ruina en juego. Allí, una mujer mayor narró a algunos adolescentes la historia del antiguo planeta azul que sus abuelos recordaban en susurros. Era un cuentito con nombres y sabores. Un joven técnico, con manos que aún mostraban cicatrices de la guerra, colocó una antena que enviaba, no solicitudes de auxilio, sino archivos de la historia de su gente. La transmisión no pedía nada. Ofrecía memoria. Los alienígenas intentaron responder con cautela científica, contactaron con emisarios que se acercaron a distancia, manteniendo protocolos y distancias. Sus movimientos no eran de dominación sino de estudio. Desde la plaza, los humanos los observaron no con temor sino con curiosidad. Había heridas frescas, sí, pero también la posibilidad de un entendimiento nuevo. Hubo intercambios protocolarios, muestras, canciones traducidas a códigos, objetos enviados como ofrenda. La relación cambió de conquista a reconocimiento, de ocupación a una especie de tregua aprendida. En ese periodo de calma, temporal y frágil, emergieron actos de memoria que actuaron como anclas. Uno de ellos ocurrió en una sala que había sido hospital y que ahora servía como archivo. Allí, el comandante humano reunió una colección de cápsulas de voz, mensajes de despedida, consignas de amor, recetas y canciones. Colocó en una cápsula la última grabación de su hijo, y la entregó a un joven que la llevaría a la torre orbital para transmitirla a los confines. El gesto fue decir al cosmos, aquí hubo personas, hubo nombres, hubo amor. No se trataba de pedir piedad. Era la inscripción definitiva de identidad. Otro anclaje tuvo lugar en una casa en la que una mujer no militar reproducía la última cena familiar que pudieron sostener antes de que las primeras bombas cayeran. Encendió un pequeño fuego, colocó una mesa con platos simples y se quedó sola comiendo, como si su acto fuera un rito de paso. Sus manos trazaron la costumbre con la devoción de quien reza. Fue un momento de nostalgia que no imploró la compasión externa, reconfirmó la razón por la cual se había luchado. Los alienígenas, en su intento por entender, comenzaron a replicar rituales en pruebas controladas, recreaban melodías y las reproducían en cámaras para estudiar la reacción humana. Lo hicieron con la curiosidad de científicos y el desconcierto de quienes descubren que su hipótesis no es suficiente. En uno de estos intentos, un oficial alienígena escuchó una grabación que contenía la voz de un anciano leyendo las viejas coordenadas de nacimiento de su pueblo. Al recibirla, el oficial experimentó una respuesta que no sabía nombrar, una especie de respeto tremendo. No era arrepentimiento, era reconocimiento. La separación entre enemigo y otro se hizo más tenue. Con el tiempo, se firmó un acuerdo rudimentario, los alienígenas cederían cierta autonomía para los enclaves humanos, los humanos aceptarían observación científica en zonas no estratégicas. No fue un tratado grandioso. Fue un arreglo humilde, nacido de la mutua necesidad y del costo de la última guerra. En el entorno de vigilancia, se instituyeron días de memoria pública donde nombres eran leídos y se encendían velas. Eran actos tan sencillos como definitivos, reafirmaban que la identidad humana se mantendría, que la intimidad era ahora cimiento visible. Las generaciones jóvenes crecieron aprendiendo no solo cómo defenderse sino también cómo honrar. Las escuelas enseñaban tácticas y poesía en la misma clase. Una canción compuesta por niños de la posguerra se volvió himno local, hablaba de manos que cocinan y de ojos que no olvidan. Era una letanía que mezclaba rabia y ternura. En sus letras se había condensado la lección, la intimidad es un arma, pero también un puente. Y los puentes sostienen mundos. El comandante alienígena, al cabo de meses, se permitió un gesto humano que su gente ya no practicaba, se acercó a la plaza con una ofrenda trivial aprendida de observación. Un trozo de metal pulido que imitaba la forma de una flor. Lo dejó en el monumento hecho de objetos. No buscó reconocimiento. Fue una reverencia silenciosa. Los habitantes lo notaron y, por primera vez desde el conflicto, sonrieron con la sospecha de que la guerra había producido algo más que ruina,
había producido humanidad compartida. El archivo se amplió con nuevas entradas cada semana, canciones restauradas, listas de nombres, biografías de quienes habían caído y de quienes habían cuidado de ellos. Las cápsulas de voz cruzaron el cielo. Los alienígenas aprendieron a pronunciar nombres humanos con dificultad y, al hacerlo, comprendieron que nombrar no es neutro, es conferir existencia. Así, lo que empezó como una limpieza se convirtió en una lección. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.